Ya estamos grabando. Veo que también contamos con la presencia de Rosita y Jorge y Rubén. Que todos sean bienvenidos. Qué gusto tenerles aquí de vuelta para continuar en nuestro curso Las enseñanzas de Jesús, la ley y el evangelio. Y esta noche vamos a estar viendo dos mandamientos que tienen algunas cosas en común. El cuarto mandamiento en que Dios nos manda a obedecer a nuestros padres, y también vamos a estar viendo la aplicación más amplia de respetar a los que tienen autoridad sobre nosotros, y el quinto mandamiento que protege la vida. Y este mandamiento nos dice que no debamos matar, pero vamos a ver que es más, que no debemos odiar a nadie y debemos hacer todo lo posible para proteger la vida. Entonces, las enseñanzas de Jesús, estamos viendo los 10 mandamientos para profundizarnos en este tema de la ley y el evangelio. Y esta noche, la lección 5. Estoy viendo aquí en el chat, sí, muy buenas noches a todos. Muy bien. Vamos a ofrecer esta oración y después seguir con las preguntas de repaso. Oremos. Querido Padre Celestial, nos has dado regalos preciosos que no merecemos. Hoy consideramos tu regalo de las personas que has puesto como autoridades sobre nosotros y el regalo de la vida. Convénzanos de nuestro pecado y danos el alivio del mensaje de tu Hijo. Guíanos a una apreciación más profunda por esos regalos tuyos y ayúdanos a navegar este mundo pecaminoso para que te honremos de la mejor manera posible. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, vamos. Amén. Amén. De nuevo, que todos sean bienvenidos. Amén. Esta noche vamos a tocar algunos temas difíciles porque vamos a hablar del cuarto mandamiento y la necesidad de honrar y respetar a las autoridades, a las personas que tienen autoridad sobre nosotros. Pero eso no quiere decir que siempre necesitamos estar de acuerdo con todos los que tienen autoridad sobre nosotros, pensando en los alcaldes y los que están en el Congreso o la Asamblea o los presidentes. Está bien, no es pecado decir, la política de este presidente no me cae bien, porque nosotros tenemos este derecho como ciudadanos de tener nuestros propios puntos de vista y pues debemos tener puntos de vista basados en la palabra de Dios. Pero está bien decir, no estoy de acuerdo con este plan para nuestro país, con este presupuesto para la municipalidad. Pero de todos modos, necesitamos respetar a los que están en estos puestos. Entonces, y por lo tanto, esta noche vamos a también tocar el tema de la pena capital, de la corrupción, de qué hacer cuando un gobierno nos manda a hacer algo que va en contra de la palabra de Dios. Entonces, antes de entrar en materia y tocar estos temas, vamos a iniciar hablando sobre qué es un buen resumen de la ley y cómo, pensando también en el video, ¿cómo resumió Jesús la ley entera? ¿Cómo resumió Jesús la ley entera? Y ¿Cómo resumir? adelante, ¿quién nos habla? Elba, adelante. Sí, Joaquín, adelante, Joaquín, sí. Sí, bueno, pastor, la pregunta era cuál me decía. Bueno, Jesús resume
Sí, sí, la pregunta es, ¿cómo resumió Jesús la ley entera? Joaquín, adelante. Sí, la resumió, bueno, los 10 mandamientos o toda la ley la resumió en 2 mandamientos. El primero de ellos es amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, toda tu alma y todo tu corazón. Y el segundo de ellos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que en una sola palabra estaría la palabra del amor. Muy bien, y estamos viendo esta palabra también en el chat. ¿Algo que agregar, Rosita? No, pastor, pues como dice nuestro hermano, pues básicamente esto lo encontramos en Mateo 22 y como él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien, excelente. Gracias, compañeros. Entonces, tenemos toda la ley de Dios y tenemos los 10 mandamientos que son como un resumen de la ley. Y tenemos, como Rosita nos dijo y como Joaquín nos dijo, tenemos amor por Dios, amando a Dios con todo nuestro ser y mente y corazón y fuerza y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces podemos resumir en una forma aún más concisa, aún más breve, toda la ley con esta palabra de amor. Muy bien, con esta palabra de amor. Y vemos una división muy interesante en los 10 mandamientos también. Los primeros 3 mandamientos nos hablan del amor que debemos tener para con Dios. Y los últimos, y perdón el error aquí en la lámina, debe ser los últimos 7. Los últimos 7 nos hablan del amor por nuestro prójimo. Por ejemplo, si vamos a honrar a nuestros padres, estamos demostrando amor por el prójimo, porque nuestro prójimo incluye los padres. Si no estamos robando, pues estamos protegiendo los bienes de nuestro prójimo. Si no estamos cometiendo adulterio, estamos protegiendo y amando a nuestro prójimo en el sentido de que nuestro prójimo incluye también a nuestro cónyuge, a nuestro esposo, esposa. Entonces, la respuesta en una palabra es amor. Pero sería bueno poner en evidencia los dos recipientes de nuestro amor. Amor por Dios y amor por nuestro prójimo. Muy bien, muchas gracias. Y otra pregunta para comenzar nuestra práctica esta noche. Aparte de nuestros padres, ¿quiénes son algunas de las autoridades incluidas en el cuarto mandamiento? Sí, Nelly, adelante, Nelly. Buenas noches, pa. Buenas noches. Bueno, aparte de Dios tenemos, ya va, que nos ve. Tenemos el gobierno, la iglesia y nuestro trabajo. Muy bien. Sí, puede haber una lista larga, depende de las vocaciones que tenemos, de nuestra etapa de la vida. Por ejemplo, los niños tienen sus papás, tal vez un hermano mayor, los abuelitos, tío, tía, profesores en la escuela. También incluye en la lista de las personas que tienen autoridad sobre nosotros, los líderes de la iglesia, los líderes en el gobierno. Como Nelly dijo, también en el trabajo hay los supervisores y los jefes, hasta la policía, maestros, los de control aeroportuario. Y sabemos que a veces estas personas que tienen autoridad sobre nosotros, a veces no son personas perfectas. Hay líderes en el gobierno
que no son perfectos. Todos nosotros estamos familiarizados con eso. Puede haber policías corruptas, puede haber maestros no muy fieles a la educación, pero de todos modos, una forma en que podamos reflejar el amor de Cristo es demostrando honor y respeto. Sí, ¿algún comentario, alguna pregunta hasta aquí? Joaquín, adelante. Sí, pastor, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué sucede cuando un creyente vive en alguna zona que hay de pronto grupos que al margen de la ley que han usurpado el derecho legal del gobierno? En ese caso sería aquel grupo que estaría en un pueblo o en una región o en una aldea dando órdenes. Bíblicamente sería lo más conveniente obedecerles siempre y cuando no vayan en contra de la fe en cuanto a Dios. Esta es una muy buena pregunta. Vamos a volver a este tema. Entonces, le pido que guarde esta pregunta para más adelante. Pero sí, ¿qué pasa si el gobierno no es muy estable? ¿Quiénes son entonces los que tienen la autoridad? ¿Y qué hacer un cristiano? Entonces, vamos a volver a este tema muy, muy bien. Y la próxima pregunta para nosotros, ¿qué protege Dios en el quinto mandamiento? ¿Qué protege? Diana, adelante, de Argentina, adelante. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Dice que la vida es un don precioso que Dios nos da en la tierra. Es un momento de gracia y debemos ser llevados a la fe en Jesús. Nadie aparte de Dios tiene el derecho a cortarla porque no hay segundas oportunidades después de la muerte. Necesitamos apreciar y proteger el precioso don de la vida que Dios nos dio. Muy buena Amén. respuesta. Muchas gracias. Y gracias también por mencionar esta frase, el tiempo de gracia. Porque sí, en el quinto mandamiento, Dios está protegiendo la vida y el bienestar físico. ¿Y por qué? Porque Él quiere que todos tengan la oportunidad de llegar a la fe. Él quiere que todos sepan de la gracia de Él, de Jesucristo, que todos llegan a conocer la verdad. Y a veces esto requiere tiempo para que el Espíritu Santo tenga el tiempo para trabajar con los medios de gracia. Y Él no quiere que el tiempo de gracia sea cortado para alguien. Él también quiere que podamos disfrutar de sus bendiciones aquí en esta vida durante nuestro periodo de gracia. Entonces, con este mandamiento, Él está protegiendo la vida. Entonces, y vamos a volver a este tema de cómo podemos quebrantar el quinto mandamiento luego en la clase, pero es más que simplemente asesino. Es más que simplemente matando a alguien. Puede incluir golpes o hasta si yo estoy tomando alcohol en exceso, si estoy tomando demasiado y tengo un carrito y estoy conduciendo, yo estoy quebrantando el quinto mandamiento en por lo menos dos áreas. Primeramente, al dañar mi cuerpo, mi bienestar físico con el consumir en exceso. Y ahora estoy también poniendo en riesgo las vidas de las personas alrededor al conducir bajo la influencia del alcohol. Entonces vemos aquí que la aplicación es más amplia que simplemente matando a alguien. Es haciendo algo para poner en riesgo la vida o el bienestar físico de otras personas. Pero vamos a volver a este tema luego, cuando hablemos de la aplicación. Otra pregunta para nosotros, y ahora casi estamos por tocar el tema que presentó el hermano Joaquín. ¿Cómo actuamos bajo autoridades malignas y corruptas? ¿Y qué hacemos si estamos viviendo en esta situación? Sí, vamos a escuchar Rosita y después Rolando. Adelante, Rosita.
Bueno, como hijos de Dios tenemos la responsabilidad en estas pues generaciones de gobiernos corruptos y perversos, pues actuar como hijos de Dios que somos y brillar pues en el mundo, actuar según Él nos ha enseñado, porque pues esa es la razón de ser nosotros hijos de Dios. Muy bien, entonces usted está diciendo que ahí tenemos una oportunidad, ¿cierto? En la forma en que vamos a responder, en la forma en que vamos a actualizar, tenemos una oportunidad para reflejar nuestra fe. Muy bien, Rolando, adelante. Sí, mi esposa está dentro de un grupo que ora por Guatemala, por el país, y hace un par de días el tema era de orar contra la corrupción. Y entonces ella me decía, mira, ¿cómo puedo orar contra la corrupción? Y yo le decía, mira, ahí tenemos ejemplos en Amós, tenemos ejemplos en Oseas, porque muchas veces la corrupción no solo viene de las autoridades, sino de quienes manejan a las autoridades, que normalmente son las familias adineradas que compran a las autoridades. Y entonces allí en Oseas tenemos un ejemplo en donde los príncipes de Israel se coluden con los terratenientes y gobiernan en contra del pueblo. Y en Oseas también tenemos otras advertencias para el que vende algo y usa la pesa, pero la pesa está alterada y no vende cabal. Y pues es muy lindo aprovechar la, la, la oportunidad que da esta mala experiencia de estar sufriendo corrupción para orarle al Señor y pedirle porque vengan autoridades justas o porque haga de alguna manera reflexionar a las que están para que se arrepientan de sus caminos. Eso sería todo, pastor. Gracias por esta participación, Rolando, y gracias también por mencionar los ejemplos que tenemos en la Biblia de personas viviendo bajo autoridades malignas y corruptas. También me llama mucho la atención el ejemplo de David, el rey David. Él era muy perseguido por Saulo y Saulo quiso matarlo. Y David tenía la oportunidad de matar a Saulo. Pudiera haberlo hecho, pero no, porque él reconoció a Saulo como el ungido, como el representante de Dios en ese entonces, aunque no era un buen líder, un buen rey. Y el rey Saulo pues tenía su odio, su rencor para David debido a su actitud celosa, sus celos. Pero David no aprovechó de la oportunidad de quitarle la vida. Entonces vemos un ejemplo interesante ahí también. Entonces, y vamos a dar la palabra a Joaquín también. Sí, pastor. Bueno, es entendible cuando estamos hablando de autoridades corruptas y malignas. Así sean corruptas y malignas, son autoridades que, si pudiéramos decirlo en unos términos legislativos, son legales. Ahí es entendible de que siempre y cuando ellos no atenten contra la fe nuestra, pues nosotros debemos de obedecerles, ¿cierto? En el caso de los apóstoles, cuando fueron perseguidos y ellos dicen a quién debían de obedecer primero, si a Dios o a los hombres. Pero el punto al que yo más quiero que me explique, por favor, es cuando las autoridades no son legales, o sea, no son autoridades legítimas, son autoridades usurpadoras que han tomado de pronto el poder a la fuerza y no son al margen de la ley, mejor dicho. Es ahí donde está la parte de la obediencia. Yo sé que Un ejemplo. muchos tal vez pueden obedecer
por salvar su con vida, miedo. pero realmente, ¿qué dice la Biblia respecto a eso? Muy bien, y me tocaría pensar un poquito en esta pregunta, especialmente qué dice la Biblia. Y siempre queremos estar haciendo esta pregunta. ¿Qué dice la Biblia? ¿Hay ejemplos de situaciones parecidas en la Biblia? Y al hacerlo, sabemos que algunas partes de la Biblia son simplemente descripciones, pero podemos aprender de estas descripciones. Y algunas partes son partes prescritas que nos dicen qué debamos hacer hoy en día. Sabemos, y como Rosita puso en el chat, sabemos, y vamos a ver luego, de hecho tengo en las láminas, Romanos 13, porque Romanos 13 dice que necesitemos someternos a las autoridades. Pero ¿qué pasa si los que tienen el control no son legalmente en su puesto, ¿cierto? Aquí en esta es la pregunta, ¿cierto? ¿Qué pasa si hay grupos que tienen control de tal vez un departamento de una región? Estos grupos pueden estar pidiendo cosas y ¿qué hago yo si no son técnicamente el gobierno, pero si tienen el control? Y para ser honesto, necesito pensar un poquito en eso. Sabemos que necesitamos de todos modos respetar el gobierno, los que han sido establecidos en su lugar de liderazgo, um, bajo la autoridad de Dios. Um, Podemos colaborar con los que tienen el poder si no vamos en contra de la palabra de Dios. Posiblemente, pero si vamos a negar la autoridad de los líderes oficiales, ahora sí estamos quebrantando lo que dice la palabra de Dios. Entonces es un poco difícil. Y sí, vamos a escuchar a Diana y después voy a compartir algunas otras cosas que tienen que ver con el tema. Diana, adelante. En el video nos explica y nos dice que nosotros debemos honrar y obedecer a nuestros líderes, autoridades, por más que ellos sean egoístas o injustos. ¿Es así? Sí, Amén. sí, exacto. Pero exactamente, incluso si un gobierno es injusto y corrupto, necesitamos someternos y respetarlos. Pero también, y como Rosita dice en el chat, como cristianos, es totalmente adecuado usar nuestras vocaciones como ciudadanos para luchar por cambio. Si estamos haciéndolo pacíficamente, tranquilamente, al respetar la vida también. Entonces, no hay nada mal en cuanto a un cristiano participando en una demostración, si sea una demostración buena y organizada y tranquila, para tratar de realizar cambio. O no hay nada malo en cuanto a diciendo, debemos votar por tal candidato porque yo creo que este candidato va a hacer mejores cosas para la economía o va a defender la vida de las personas más vulnerables. Está muy bien, pero a la vez debemos tener un poco de cuidado con la mezcla de la política y de la iglesia. Entonces hay la iglesia y hay el Estado y debe haber una separación sana entre la iglesia y el Estado. Pero el cristiano puede vivir en ambos mundos a la vez. Entonces el cristiano puede participar en la iglesia y también usar su vocación como ciudadano para abogar por ciertas políticas. Muy bien, entonces, por temas de tiempo, vamos a continuar por ahora. Y otra cosa, iba a mencionar, estuve pensando en Colombia, porque Colombia recién subió la IVA a 19%. Y me toca un viaje a Colombia pronto. No quiero pagar 19 en la IVA, pero voy a hacerlo como cristiano, porque ahí es la regla, es la ley del país, y puedo decir que no estoy a favor,
de esta tarifa, pero necesito someterme porque es lo que ha decidido esta nación y entonces nos toca cumplir. Entonces, pues vamos a volver a este tema también. Entonces, ya, creo que todos entienden este concepto. Entonces, actuar en amor y con respeto, negarnos a actuar en contra de la voluntad de Dios. Entonces, que, por ejemplo, tenemos este ejemplo en Hechos capítulo 5, ¿cierto? Las autoridades dijeron a Pedro y a los apóstoles que dejaran de predicar la palabra de Dios. Y vemos aquí en Hechos capítulo 5, Hechos 5, 28. ¿Acaso no les dimos órdenes estrictas de no enseñar en ese nombre? Ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren culparnos de la muerte de ese hombre. Y en 29 dice, Pedro y los apóstoles respondieron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, como cristianos, es totalmente permitido. De hecho, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, si un estado dice que ya no es permitido tener una Biblia, o ya no es permitido congregarse para estudiar la palabra de Dios, pues ahora vamos a no obedecer al gobierno para poder seguir la voluntad de Dios. Y también queremos usar los medios legales establecidos para influenciar a nuestros líderes. Entonces, y estos medios legales pueden ser diferentes, depende del cual país. Puede ser por votar, puede ser por escribir cartas, puede ser por formar parte de algún grupo y está totalmente bien para los cristianos usar los medios legales siempre y cuando estén cumpliendo con el mandamiento de amar a nuestro prójimo. Entonces, si estamos actuando en amor y con respeto, podemos usar los medios legales para tratar de influenciar a nuestros líderes. Y otra pregunta para nosotros, y pues ya hemos hablado un poco, entonces vamos a pasar rapidito por esta pregunta. ¿Cuándo nos negamos a obedecer a los que tienen autoridad sobre nosotros? Y la respuesta es cuando ellos quieren que vayamos en contra de la voluntad de Dios. Entonces, vamos ahora a entrar en materia. Voy a compartir algunas cosas que tienen que ver con la autoridad y el cuarto y quinto mandamiento. Y después vamos a usar el tiempo que nos queda para practicar juntos un poco sobre la pena capital y también un poco sobre la promesa que es conectada al cuarto mandamiento y vamos a cerrar aplicando la ley y el evangelio a nuestras vidas. Entonces, voy a hablar por unos momentitos y después vamos a volver a practicar juntos. Entonces, ¿quiénes son los líderes que Dios nos ha dado? ¿Quiénes son los líderes? Y en el cuarto mandamiento, Dios habla acerca de esta relación que tenemos con los que tienen autoridad sobre nosotros. Y podrían no ser líderes perfectos, pero son los líderes que Dios nos ha dado. Ellos solamente tienen su puesto, solamente tienen su poder porque Dios lo está permitiendo, porque Dios permite que ellos tienen este lugar de liderazgo entre nosotros. Entonces Dios quiere que les honremos, sirvamos, amemos y obedezcamos. Podrían, y esto es lo hermoso sobre este mandamiento, viendo aquí una niña ayudando a su mamá
podría no parecer grandes buenas obras, pero basado en los méritos de Cristo, obedecer a los que tienen autoridad sobre nosotros complace grandemente a Dios. Eso significa que una niña pequeña lavando los trastes para su mamá está haciendo una buena obra, agradeciendo a Dios, haciendo algo bonito y bueno a la vista de Dios. También significa que hacer nuestras tareas del trabajo, sin importar lo trivial, es una gran buena a los ojos de Dios. Simplemente llegando a tiempo para el turno en el trabajo es algo que da gloria a Dios. Significa que respetar a las autoridades gubernamentales es algo bueno a los ojos de Dios. Y estas son cosas que estamos haciendo en agradecimiento a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. El quinto mandamiento nos muestra otra forma en que podemos amar a nuestro prójimo. Dios quiere que cuidemos físicamente a los que están a nuestro alrededor y evitemos comportamientos que los lastimarían. Entonces, como les había mencionado, quebrantar el quinto mandamiento no solo es asesinar, sino hacer cualquier cosa peligrosa que pone en riesgo la vida o el bienestar de otros. Entonces, haciendo algo tonto, haciendo algo peligroso, algo no muy sabio que puede poner en peligro la vida de otros, es quebrantar el quinto mandamiento. Y mientras consideramos nuestras acciones con los que nos rodean, nos llamarán la atención nuestros pecados. ¿Cierto? Podemos pensar en los momentos en que no siempre hemos cuidado la vida de otras personas o su bienestar o nuestro propio cuerpo, los momentos en que no hemos cuidado bien nuestro bienestar físico, o la falta de honor que hemos tenido para nuestros padres y líderes y el jefe en el trabajo. Y esta es la ley de Dios obrando en nuestros corazones, mostrándonos nuestro pecado para prepararnos para el mensaje del Salvador. Entonces, siempre queremos estar haciendo esto en nuestro estudio de los 10 mandamientos. Queremos que la ley actúe como un espejo, mostrándonos nuestros pecados, para que podamos confiar en Jesús para el perdón que Él ganó para nosotros. Y podemos descansar bien esta noche y todas las noches, a pesar de nuestro pecado, sabiendo que tenemos redención plena y completa en Cristo Jesús. Entonces, hasta aquí, ¿cuáles son sus comentarios, sus dudas antes de comenzar con algunos temas nuevos? Sí, Rolando, adelante. Sí, bueno, dos cosas que me llaman la atención y es el hecho de que en realidad nosotros hemos violado los mandamientos y pues el chance que tenemos es que tenemos a alguien que, que no violó esos mandamientos por nosotros y entonces tenemos ese chance de que Dios nos mira a través de Jesús, quien obedeció perfectamente la ley y pues a nosotros nos queda pues pedir perdón, arrepentirnos y saber de que tenemos esa confianza, esa seguridad de ese perdón a través de los méritos de Jesucristo, ¿verdad? Y el otro tema es que en el tema de no matarás, ahí tenemos
temas delicados como esto del aborto que está tan regado por todos lados del mundo, cuando es algo tan terrible, es una transgresión tan abierta al mandamiento de no matarás, pero tenemos también otros giros como la cuestión de la eutanasia y casos extremos como he leído la noticia quizás hace un año de un pastor en los Estados Unidos que por padecer de una gran depresión tomó la decisión de suicidarse, de matarse. Entonces allí hay tantas cosas eh, que comentar, ¿verdad? Pero al final de cuentas, Dios nos está mandando a preservar la vida y no solo en sí la vida, como usted decía, sino también esos hábitos que nos hacen que descuidemos nuestra vida. Muchas gracias, Rolando. Sí, es un tema complejo y como usted dijo, hay otros temas que caben bajo este mandamiento y que tienen que ver con la protección de la vida y también la protección del tiempo de gracia. Y vemos que el aborto está cortando el tiempo de gracia de un infante, de un pequeñito, que también al suicidarse, nosotros estamos tomando a nuestras manos la decisión de terminar el tiempo de gracia. Y esta es una decisión que solamente corresponde con Dios. Entonces, lo que me gusta mucho es que es lo que usted está haciendo, que cuando nos toca abordar estos temas difíciles con nuestros amigos, y puede ser que yo tengo amigos que están muy en contra de lo que enseña la Biblia y debemos entrar en estas conversaciones con esto en mente, el tiempo de gracia y como la vida es una bendición y por lo tanto queremos protegerla. Muchas gracias y también gracias por hablar de Cristo, que okay, yo puedo ver mis fallas en estos mandamientos, pero veo en Jesús como Él siempre cumplió con los mandamientos. Por ejemplo, aquí tenemos Jesús en la cruz. ¿Puede alguien comentarnos con respecto a cómo cumplió Jesús el cuarto mandamiento, incluso en el momento de su crucifixión? ¿Cómo estaba él guardando el cuarto mandamiento, incluso en el momento de su muerte? ¿Alguien tiene alguna idea? El cuarto mandamiento nos dice que... Buenas Sí, noches, adelante, sí. bendiciones, me acabo de conectar, pastor. Herbert, adelante, muy buenas, ¿cómo está? Bien, gracias. Me gustaría que sobre qué estamos hablando, recién estoy conectando, por favor. Sí, estamos hablando de cómo Cristo Jesús cumplió los 10 mandamientos en nuestro lugar y él Los 10 incluso mandamientos. cumplió con el cuarto mandamiento durante su crucifixión. Sí, señor Gabino Sánchez, adelante, muy buenas noches. Buenas noches, pastor. Bendiciones, bendiciones, hermanos. Yo digo que Jesús cumplió, que a pesar de que lo maltrataron y todo, pues jamás tuvo una mala palabra para sus castigadores. Y aún así, cuando estaba muriendo, dijo a su padre, este, que nos perdonara porque no sabíamos lo que estábamos haciendo. Exacto, muy bien, Gabino Sánchez, hermano, gracias. Él se sometió a un castigo no justo y no luchó contra las autoridades. Y también estoy pensando en cómo Jesús dijo a Juan que cuidara a su mamá.
Entonces, incluso en el momento de su muerte, él está pensando en su mamá y sus necesidades y dándole honor al asignar a Juan la tarea de cuidarla. Entonces vemos, al examinar los detallitos de la vida de Jesús, vemos como él siempre está cumpliendo con los 10 mandamientos y él lo hizo por usted y por mí, como nuestro sustituto. Gracias, compañeros, por la participación. Ahora vamos a usar el tema que nos queda para hablar sobre algunas preguntas. Y la primera es, ¿está mal que los gobiernos practiquen la pena de muerte? ¿Qué opinan ustedes? ¿Está mal que los gobiernos practiquen la pena de muerte? Sí, Diana, adelante. Sí, está mal porque es como dice, romper el mandamiento, ¿no? Que nos está enseñando la palabra, eh, quitar el tiempo de gracia que el Ok, Señor nos da. ok. Sí, y muy bien. Gracias por esta participación. Y Joaquín, ¿usted iba a aportar también? ¿Vi su mano? Sí, pastor. La palabra de Dios dice, tanto el alma del Padre como el alma del alma del Hijo son mías, mas el alma que pecare, esa morirá. El Señor es el único que tiene el derecho de ejecutar. Ningún ser humano, así tenga autoridad, puede ejecutar una vida, porque realmente la vida le pertenece al Señor, o al menos eso podemos hablarlo muy claramente en el nuevo pacto. Pues de pronto en el antiguo pacto existirían algunas explicaciones, ¿no? Pero lo que es en el nuevo pacto, la vida es completamente respetada. Muy bien, y gracias también por mencionar el nuevo pacto y el antiguo pacto. Y como había consecuencias específicas para romper la ley civil y para romper la ley ceremonial en el Antiguo Testamento. Muchas gracias. Y yo estoy de acuerdo que solamente Dios tiene el derecho para quitar la vida de alguien. Pero vamos a ver que Dios, en su sabiduría, ha decidido dar este derecho a sus representantes. Y vamos a ver a esto en Romanos 13. Y eso no quiere decir que todos los gobiernos tengan que practicar la pena de muerte, pero vamos a ver que es permitido en la Biblia ejecutar esta pena capital, pero a la vez no es algo obligatorio que todos los gobiernos lo hacen. Entonces vamos a revisar rápidamente qué es la pena de muerte. Vamos a escuchar a Luis y Verónica y después vamos a ir a Romanos 13 para ver qué dice la palabra de Dios sobre sus representantes aquí en este mundo, sobre los derechos de los gobiernos, sobre la pena capital. Entonces, ¿qué es la pena de muerte? Es la práctica de un gobierno de ejecutar a personas por ciertos crímenes. Existe en algunos países, no en todos. En un momentito vamos a ir a Romanos 13, pero damos la palabra a nuestros compañeros Luis y Verónica. Adelante. Simplemente, yo iba a preguntar ahora mismo sobre esto que usted va a explicar, porque, bueno, los gobiernos tienen ejércitos y los ejércitos van y pelean por la, ¿verdad? Por mantener la paz en el mundo, por las injusticias, por diferentes razones. Y muchos cristianos son soldados y cuando les toca matar, bueno, pues matan. Entonces, sí, digo, el quinto mandamiento dice que no debemos matar, pero sí hay ocasiones específicas donde ese mandamiento es otorgado a otras, no sé si decir autoridades o en ciertas circunstancias, vamos.
Entiendo Sí. yo, puedo estar equivocada. No, Verónica, muchas gracias, porque yo quisiera, y no tengo una lámina, no tengo una diapositiva con este concepto, pero yo quería hablar también de los militares. Y si hay un militar que está matando a personas solamente para conquistar más tierra, ahora estamos viendo a un mal gobierno, ¿cierto? Que está mandando a su ejército a matar solamente para beneficio propio. Pero, ¿qué pasa si hay un buen Estado, un buen gobierno, más o menos, no perfecto, porque no hay, bueno, según yo, no hay gobiernos perfectos, pero ¿qué pasa si hay un buen gobierno que manda a militares para matar a terroristas? Y ahora, aunque los militares están matando, ellos a la vez están protegiendo la vida porque están haciendo algo para que más personas tengan seguridad y vida y seguridad de bienestar físico. O usamos esta mañana en la clase el ejemplo de las policías. Vamos a imaginar, y es horrible, pero solamente por temas de la lección, vamos a imaginar que hay un tipo disparando a inocentes en una multitud por alguna razón y una policía llega y este policía mata a esta persona que está disparando a personas inocentes. La policía técnicamente está matando a alguien, pero la policía está haciéndolo para defender la vida y para proteger la vida de otras personas. ¿Y cómo puede un militar, cómo puede una policía hacer tal cosa? Matar a alguien para salvar a aún más personas. ¿Cómo es posible? Vamos a ver aquí que es un derecho que Dios da a las autoridades. Entonces, ¿qué dice la Escritura acerca del derecho del gobierno de usar la pena de muerte? Un voluntario, por favor, que nos puede colaborar con la lectura de Romanos 13, 1 a 4, y también tengo la última parte en una lámina que está por seguir. Rosita, adelante, muchas gracias. Romanos 13 del 1 al 4. Todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad en realidad se opone a lo establecido por Dios. Y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. Muchas gracias. Y sigue esta, por favor. Porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Pues la autoridad está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes temer, porque no lleva la espada en vano, sino que está al servicio de Dios para darle su merecido al que hace lo malo. Muchas gracias, Rosita. Y creo que estos son los versículos que usted citó anteriormente en nuestra clase. Entonces, estuvimos hablando acerca de esta situación horrible en que hay un tipo disparando a personas inocentes y una policía llega y la policía tiene que quitarle la vida de este sujeto. Sí, la policía está matando, pero a la vez está intentando proteger la vida de las otras personas en esta situación absolutamente terrible. Entonces, volviendo a este tema de la autoridad para tomar la vida, ¿tiene que usar la pena de muerte un gobierno?
La respuesta es no. Y los gobiernos no tienen que usar la pena de muerte. Los gobiernos pueden decidir, vamos a meter preso a personas para la vida o vamos a adoptar otro sistema para castigar a personas. Entonces, no es algo que todos los gobiernos tienen que hacer. Un gobierno puede escoger abstenerse del derecho, pero será incorrecto decir que es un pecado, porque al volver, perdón, porque al volver a lo que dice Pablo en Romanos, vemos que llevar la espada es algo, es un derecho que los gobiernos tienen que están al servicio de Dios. Entonces, es un tema difícil porque vivimos en un mundo caído, en un mundo pecaminoso, donde no hay gobiernos perfectos, donde hay injusticia, donde a veces hay juicios falsos, pues Jesús mismo sufrió un juicio falso y corrupto. Pero a la vez, Dios ha decidido que los gobiernos van a ser sus representantes para mantener el orden aquí en este mundo y que tienen el derecho de llevar la espada. Entonces, hay dos verdades, que solamente Dios tiene la autoridad para tomar la vida. Y a la vez es verdad que un gobierno puede tomar la vida. ¿Y cómo pueden estas dos verdades ser verdad a la vez? Pues podemos comprender esta situación cuando reconocemos que las autoridades son los representantes de Dios. Entonces, si hay alguien que hace cosas absolutamente terribles y el Estado decide llevar a cabo la pena capital, en realidad es Dios llevando a cabo justicia por medio de sus siervos, los gobiernos aquí. Pero vamos a también tomar en cuenta esta pregunta. Perdón, aquí. ¿Cuándo, bajo cuáles circunstancias podría un gobierno elegir no usar la pena de muerte? Un ejemplo es cuando el sistema judicial no es confiable. Si el sistema judicial no es confiable, no va a ser buena idea usar la pena capital. Entonces podría haber circunstancias que impulsan a un gobierno o a ciudadanos en un país democrático que tienen voz y voto en las políticas de abstenerse de este derecho dado por Dios. Un ejemplo, como tenemos aquí en la pantalla, es cuando el sistema judicial sea demasiado corrupto o no es lo suficiente acertado para dar a las personas confianza en sus decisiones. Entonces, para decir que siempre es pecado, va más allá de lo que de hecho va en contra de lo que dice Dios en Romanos. Puede ser algo que un gobierno quiere adoptar, tal vez para usar la ley y las amenazas de muerte para frenar la naturaleza pecaminosa, pero hay libertad, entonces no es algo obligatorio. Nos quedamos 5 minutos, entonces vamos a tocar unos temas más, pero si quedan dudas, podemos seguir conversando, ya sea por interno, ya sea en la próxima clase, ya sea después de la clase esta noche. Vamos a hablar sobre un tema que no sea tan pesado ahora. ¿Qué nos dice la promesa agregada al cuarto mandamiento? Porque es el único mandamiento que viene con una promesa, la promesa de una buena y larga vida. Entonces, ¿qué dice esta promesa acerca de Dios y sus deseos para nosotros? ¿Qué piensa Dios acerca del mandamiento? Y Dios piensa que nuestro bienestar en la tierra es importante. Él quiere que tengamos buenas vidas aquí.
promete que vamos a enfrentar dificultades, promete que vamos a sufrir, pero a la vez, Él quiere que tengamos buenas y largas vidas aquí en este mundo. Entonces, vamos a revisar dos preguntas relacionadas. Las preguntas están en estas cajitas verdes y la primera es, ¿cómo cumple Dios esta promesa de manera natural cuando lo seguimos? Y pues, en general, cuando escuchamos a las autoridades y las obedecemos, vienen bendiciones terrenales. Si sigo el consejo sabio de mis padres al elegir a un cónyuge, es más probable que disfrute de una relación feliz. Si mis padres están diciendo, Matt, es mejor que tú te cases con una cristiana, y si yo sigo este consejo, pues lo más probable sea que voy a tener un mejor matrimonio al ser casado con una cristiana por haber seguido los consejos de mis padres. Si yo, y esos nada más son ejemplos porque ya soy casado con una cristiana, gracias a Dios, pero si yo sigo el modelo de estudiar el maestro, es probable que aprenda más. Si yo escucho al profesor y sigo las indicaciones, lo más probable sea que voy a aprender más. Si yo obedezco las leyes de tránsito, es más probable que evite accidentes. Y la lista puede seguir y seguir, ¿cierto? Podemos pensar en más ejemplos. Pero a la vez, la otra pregunta es, aquí en la cajita, ¿puedo exigir que Dios me dé una larga vida y próspera en la tierra porque yo obedezco a los que tienen autoridad sobre mí? Y la respuesta es no. Entonces, no podemos tratar de crear como un pacto con Dios, diciendo, Dios, si yo hago tal cosa, tú tienes que responder así, porque ya estamos bajo un nuevo pacto en que Dios nos ama sin condiciones y nos bendice grandemente simplemente por su gracia. Isaías 64, versículo 6 nos recuerda que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Entonces, sí, en cierto sentido, vamos a disfrutar de una mejor vida al cumplir con el cuarto mandamiento, pero no podemos usar nuestra obediencia para tratar de ganar el favor de Dios. Tenemos el favor de Dios por su gracia, por su misericordia. Entonces, en conclusión aquí, ¿qué aprendemos acerca del pecado en estos pasajes? ¿Pudiera alguien ayudarnos con la lectura de Mateo 5, por favor? Lo que tenemos aquí, Mateo 5, 21 a 22. Sí. Pastor, ¿puedo? Adelante, gracias. Buenas noches. Ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y que cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Muchas gracias. Y vemos una conexión entre lo que Jesús está diciendo aquí y el quinto mandamiento, que nosotros podemos quebrantar el quinto mandamiento simplemente con nuestros pensamientos o con nuestras obras. Un voluntario para leer Proverbios 30:17, por favor. Así, ¿Puedo? Rosita, adelante, gracias. Oh, ¿Quién nos saluda, perdón? Verónica. yo pregunté que si podía leer, pero no Sí, sé si Verónica, adelante, gracias, Verónica. Oh, ok. Hágale, muchas gracias, Verónica.
¿A quién mira con desprecio déjeme empezar. A quien mira con desprecio a su padre y tiene en poco la enseñanza de la madre? Que los cuervos del valle le saquen los ojos, que los aguiluchos se lo coman vivo. Wow. Wow, exactamente. Sí, es fuerte, es pesado y es fuerte. No, no es un versículo bíblico que normalmente vamos a tener ahí en la pared, en la casa, ¿cierto? Y también aquí en Mateo, hablando del infierno de fuego. Y estos versículos nos dicen que Dios toma en serio el pecado. Si tomamos el pecado a la ligera, necesitamos examinar nuestros corazones. Vemos que hemos pecado en obras, pensamientos y palabras. Sabemos que desde el corazón salen los malos pensamientos y al examinar a nosotros en el espejo de la ley de Dios, vamos a necesitar encontrar la esperanza en Jesús. Sabemos que Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca, y no cometió ningún pecado por usted y por mí, siendo nuestro sustituto, viviendo en nuestro lugar bajo la ley de Dios y luego yendo a la cruz para tomar el castigo que necesitamos. Y como Gabino nos dijo que al sufrir la crucifixión, Jesús estaba guardando el cuarto mandamiento. Al estar pensando en las necesidades de su mamá, estuvo pensando en su prójimo. Y vemos a través de las páginas de los evangelios Jesús siendo nuestro sustituto perfecto. Y quiero reiterar, aunque ya lo saben ustedes, quiero reiterar que la justicia, la perfección de Jesús ahora es suya por medio de la fe. Entonces, nuestros pecados pueden molestarnos, pero no necesitamos tener miedo ante Dios, porque nosotros somos cubridos con esta perfección de Jesús. Preguntas, dudas, queridos amigos en Cristo, comentarios sobre el cuarto y el quinto mandamiento. Hermano. Sí, adelante. Hola. Yo tengo una duda. Sí. Antes comentabas que nosotros hagamos lo que hagamos, no podemos negociar. O sea, no puedo portarme bien para que Dios me mire bien, porque ya somos salvos por gracia. Entonces, aquí viene mi duda. Tú puedes ser un buen cristiano, una buena persona, un buen ser humano, bueno, que colaboras, ayudas al prójimo en tus pedas. Dios nos va a mirar igual que a otro, por ejemplo, que es para borracho, que es fornicario, que insulta, bueno, qué sé yo. Y usted cree, hermano, que estamos en la misma condición, digamos, un cristiano justo, que trata de mejorar su vida, con uno que para así con las características que te he dicho? Buena pregunta. Y sabemos que solamente Dios puede escudriñar el corazón. Eso es bíblico. Sabemos que la fe siempre va a ser acompañada por las obras. Entonces, vamos a ver a otras personas y vamos a ver sus obras y saber que tienen fe en Jesús. Pero a la vez puede haber muy buenas personas que no tienen fe en Jesús. Y entonces es difícil. Y puede haber también muchas luchas en las vidas de los cristianos entre el viejo Adán, la naturaleza pecaminosa y también la nueva creación y el nuevo Adán. Entonces puede haber un cristiano que cae en algún pecado grave y este cristiano todavía es un cristiano, es un cristiano que cayó en pecado
y tiene que estar confiando en Jesús para el perdón. Si hay un cristiano que siempre va a estar volviendo al mismo pecado, ahora este cristiano está en un lugar muy peligroso. Pero la lucha a veces es real, pensando en la adicción. Yo conozco, he conocido, por ejemplo, cristianos muy sinceros y de lo que yo podía ver, ellos tenían fe en Jesús, pero luchaban mucho contra, vamos a tomar, por ejemplo, el alcohol. Y a veces pasaban meses sin tomar o a veces cayeron. Pero siempre estaban volviendo a Cristo para la fuerza, para el perdón. Entonces es difícil, pero si alguien va a decir, no importa, ya soy hijo de Dios, confío en Cristo, pero voy a emborracharme, voy a andar en la calle, ahora su actitud y su vida no son alineadas con la fe cristiana. Entonces, si alguien dice que voy a hacer lo que quiera hacer, y eso es estar en un lugar peligroso. Pero si es un cristiano que está luchando contra una tentación, o tal vez un cristiano que sea nuevo a la fe y está tratando de dejar unos hábitos malos, sí, puede ser un cristiano que está tratando de dejar los vicios, los malos hábitos. No sé si he contestado bien, pero recordamos que solamente Dios puede ver el corazón. Hermano, efectivamente, mira, yo le pregunto siempre esto, porque la mayor parte de las personas nos movemos con este criterio, ¿no? Dice, bueno, ya, yo me voy a portar todo este año mal, al final Dios me va a perdonar, dice. Sí. Y también dice la palabra, ¿no? No me acuerdo en qué texto, pero dice que cuanto más abunda la gracia, seguiré pecando más. Sí, la respuesta es no. Por Sí, supuesto que es no. Y sí. hay muchos, pues, como le repito, hermano, que tienen, por ejemplo, yo te quería hacer una mención también sobre, hablabas de los gobiernos. Por ejemplo, aquí en mi país, en Perú, hoy te matan hasta por un celular, hermano. Por un celular que no vale ni un centavo, te matan para quitarte el celular y al que cometió el crimen por el celular le toman preso, va a la justicia, al mes le están soltando. Entonces, indigna estas cosas. Entonces yo creo, aunque no es bien visto a los ojos de Dios, pero el que mata y no solamente le agarran una vez, le vuelven a agarrar, es reincidente, otra vez vuelve, no merece la pena de muerte. Pero ¿cómo vamos a quitar de raíz el mal? Sí, Perdóname si con el grupo discrepo. no, pero quiero cerrar hablando de algo muy relacionado a lo que está plantando aquí. Si hay un cristiano que dice que este año me voy a comportarme mal, o si hay un cristiano que dice, después de este fin de semana voy a dejar de tomar, o si hay un cristiano que dice que durante los años de la juventud, todos lo están haciendo tal cosa. Este cristiano necesita escuchar la ley. Pues eso es un tema muy vinculado a este curso, que a veces necesitamos la ley y a veces necesitamos el evangelio. Si hay alguien que dice que, ay, los pecados de mi juventud, soy arruinado, no he vivido como creyente, qué lástima, no he reflejado el amor de Cristo, lamento sinceramente mis pecados. Esta persona necesita el evangelio, el dulce mensaje de Cristo como su Salvador. Pero si hay alguien que dice que no importa, todos lo están haciendo, no es algo muy grave, ahora esta persona necesita escuchar la ley y escuchar acerca de las amenazas, del castigo y el juicio de Dios. Muy bien, compañeros, gracias por los 10 minutos que me prestaron. Voy a subir la grabación y luego voy a subir la tarea. Solo para avisarles, mi familia y yo recibimos
un turno para sacar cédulas nuevas para este jueves. Entonces, en la mañana. Entonces, el profesor Joel va a impartir la clase en la mañana el jueves como sustituto, pero yo voy a estar, Dios mediante, con ustedes en la noche. Entonces, solo quisiera mencionar esto porque ustedes van a ver que Joel va a estar compartiendo cosas en el chat. Él va a dar la clase en la mañana el jueves y su servidor, mi persona, en la noche. Muchas gracias y vamos a cerrar con una oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por todas tus bendiciones, incluso la bendición de tu ley y el cuarto y quinto mandamiento. Ayúdanos a ver que al cumplir con estos mandamientos, estamos reflejando tu amor y demostrando amor a nuestro prójimo. Perdónanos por los momentos en que no hemos cumplido con lo que tú mandas en tu palabra y ayúdanos a también encontrar la esperanza que necesitamos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y es en su nombre, el nombre de Jesús, que ahora pedimos tu paz, tu tranquilidad, tu presencia y tu protección esta noche. Amén. Muchas gracias, queridos compañeros en la fe. Que todos tengan una muy buena noche en Cristo Jesús. Gracias, Buenas noches. Feliz noche. Bendiciones. Gracias, bendiciones, que descansen. Bendiciones. Igualmente, bendiciones. Que todos descansen muy bien. Buenas noches, pastor. Que descansen. Bendiciones. Gracias.